Gracias, señora presidenta. Creo que a estas alturas del debate hemos hecho expresiones técnicas de carácter científico inclusive, con datos estadísticos. A lo mejor hemos hablado de verdades y también de mentiras. Pero la verdad es de que algún señor asambleísta indicó de que en momentos difíciles tenemos que arrimar el hombro para salir del problema. Pero el señor presidente de la República indica lo contrario, que no tenemos problemas. Yo no sé si la crisis económica es un problema, si la recesión económica es un problema para el país. Desde mi punto de vista, indudablemente que lo es. Entendiendo de que al momento el Ecuador atraviesa por una circunstancia, de acuerdo a los artículos que hemos recibido, tanto de España cuanto de Estados Unidos, una situación económica sumamente crítica que vive el Ecuador. Por tanto, esto no puede ser mentira, ya que están afirmando datos que vienen desde el exterior. Por otro lado, tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué mismo hacemos con esta ley. Porque para iniciar, señora presidenta de la comisión, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en el nombre de la ley. ¿Cuál va a ser el nombre de la ley? Yo creo que hubo la propuesta que sea ley orgánica para la regulación excepcional del sistema salarial. Estamos tratando otra ley en este momento. Pero entonces, comencemos por ello, a fin de poder definir claramente si es que esto es excepcional por el tiempo, es excepcional por el sistema que se está adoptando, es excepcional por varios artículos que a este momento se están reformando, o por qué es lo excepcional. Luego, el mayor problema que hemos tenido en esta tarde es hablar de mentiras. Pero si hablamos con documentos, tenemos que hablar lógicamente de la Constitución para dar cumplimiento al artículo 82 de la seguridad jurídica, que indica que tenemos que cumplir con la Constitución realizada, elaborada con mayoría de Alianza País, y que hoy estamos prácticamente contrastándola. Y la pregunta es, bueno, ¿quién tiene que mantener el empleo para los ecuatorianos? La respuesta está aquí en la Constitución, en el artículo 326, que dice: el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo. Ahí está la respuesta. En el numeral 2, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Aquí está la respuesta cuando estábamos hablando de inconstitucionalidad de esta ley. Y si a ello le agregamos lo que dice el artículo 11 en su numeral 4, que dice: ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales. En el 8, en el segundo párrafo, será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Y así podemos seguir revisando la Constitución. Por eso, señora Presidenta, tenemos entonces que ponernos de acuerdo, volver a revisar el texto de la ley desde su nombre, porque caso contrario vamos a tener que asimilar la propuesta que nos estaba haciendo un asambleísta de Alianza País, que dice que entonces propongamos el modelo de Brasil o el modelo de Venezuela. ¿Cuál modelo será el que funcione para el Ecuador? ¿Cuántos países tienen este tipo de ley? 12 países en el mundo, y que nosotros seríamos el 13º. Pero entonces, ¿para qué estamos pidiendo que se disminuya o se aporte con el salario los que más ganan? Es decir, pasando el sombrero para poder colectar los recursos económicos y para poder financiar esta propuesta de ley. Razón por la que realmente es sorprendente de que tratemos este momento sin haber revisado esta ley, sin haberla consensuado, sin haberla socializado adecuadamente. En los medios de comunicación se ha dicho de que esta ley perjudica a los trabajadores y por tanto no debe pasar. ¿Por qué? Porque perjudica en el 1/3 de sus bienes para su cesantía. Entonces ahí viene el gran problema, que trata de la cesantía, incrementar el 1/3 y disminuir su salario, mientras lo que es conveniente es ponerse de acuerdo entre el trabajador y quien hace de patrón en este caso. Pero yo lo que quiero oír también es cómo proteger el empleo, cómo tratar sobre la contratación juvenil, cómo mantener la pasantía, que sí, son buenas propuestas, indudable, pero la respuesta ya la encontramos acá en la Constitución, que todo esto debe financiar el Estado, no restar a los trabajadores. Y lo que se está utilizando ahora es la palabra solidaridad, un sentido humanitario, y así no se pueden hacer leyes, así no se puede tratar algo que va a permanecer excepcionalmente por 6 meses o por 1 año o por 8 meses, que no sabemos en qué va a quedar. La razón por la que, señora Presidenta, realmente me admira también cuando estamos hablando de las obras que ha hecho el gobierno, sí. Y una de las señoras asambleístas dijo que hay más de 500 kilómetros de carretera. Sí, posiblemente, pero de allí hay que restar 90 kilómetros que restan para construir la carretera panamericana desde el Chota hasta Rumichaca, porque no está construida, y eso fue un ofrecimiento del señor presidente. Tiene 1 minuto, asambleísta. Gracias, señora Presidenta. Y me alegro que usted haya visitado mi provincia y allí se haya enterado de que los mayores problemas que tenemos en la economía es el exceso de impuestos. Y a eso se está denominando la flexibilización. Salvaguardias. Este momento, señores asambleístas, se está cobrando el pago anticipado del impuesto a la renta, cuando no hay trabajo, cuando no se ha comercializado un solo dólar. Y sin embargo se está cobrando a la gente que no tiene ni siquiera para comer. A ver, entonces, revisemos todos estos aspectos y ojalá, una vez que esto sea cambiado, modificado o actualizado, nos sirva de provecho para los ecuatorianos. Caso contrario, la recomendación sería que vaya al archivo. Gracias, señora Presidenta.